pero aquí estoy para mantener la confidencialidad. Hablaré en términos generales y utilizaré nombres falsos. Llamemos a mi marido Alan y a mí Elisa. Ambos somos veinteañeros y llevamos casados más de 2 años. Nos cruzamos inesperadamente en público. Empezamos a charlar. Intercambiamos información de contacto y el resto, como suele decirse, es historia. Fue como un flechazo, al menos para mí. Salimos durante 6 meses y vivimos juntos 1 año antes de casarnos por insistencia de mis padres. Tuvimos una gran boda. Ellos cubrieron todos los gastos excepto la cuenta del bar y nuestra luna de miel, que pagaron los padres de Alan. Mis padres adoran a Alan, y los suyos sienten un profundo afecto por mí. Nuestro matrimonio ha sido fantástico y no cambiaría nada. Alan me trata excepcionalmente bien y yo hago lo mismo con él. Es nuestra forma natural de expresar el amor. Ahora te preguntarás cuál es el problema aquí. Bueno, el problema es que engañé a Alan con un compañero de trabajo hace 2 meses y ahora estoy cargada de culpa. Cada vez que Alan hace algo amable por mí, me siento fatal por dentro. Me abruma la culpa y la sensación de no merecer su amabilidad. En un intento de enmendar mi traición, he estado excepcionalmente atenta a él desde que volvimos de nuestro viaje. Aunque siempre hemos sido cariñosos por naturaleza, lo estoy llevando a otro nivel. Mi padre incluso se burla de nosotros, sugiriendo que nos busquemos una habitación porque estamos constantemente haciendo algún tipo de demostración pública de afecto. Como he dicho antes, no voy a entrar en detalles, pero quiero aclarar cómo se desarrollaron las cosas con mi compañero de trabajo. Fui elegido para formar parte de un equipo de trabajo especial en mi empresa. Se trataba de un proyecto significativo para la empresa y de gran importancia para nuestros accionistas. Trabajar en esta tarea era satisfactorio pero increíblemente exigente y estresante, hasta el punto de que uno de los miembros del equipo, una mujer, sufrió un ataque de nervios. La mayor parte del trabajo se hizo a distancia, pero tuvimos 3 reuniones presenciales. A medida que nos acercábamos a la finalización del proyecto, algo salió mal en la parte de la que yo era responsable. Tuve que pasar una semana en una de nuestras oficinas regionales para solucionar el problema. En principio, íbamos a ir 3 personas, pero en el último momento, la mujer que había sufrido el ataque de nervios tuvo que cancelar su viaje por razones obvias. Esto nos dejó a mí y a otro compañero, al que llamaré Pedro, para abordar el problema y garantizar que el proyecto cumpliera su plazo. Teníamos un horario muy apretado y trabajamos sin parar desde las 7 de la mañana hasta bien pasadas las 10 durante las 2 primeras noches, pasando juntos todos los momentos disponibles. Trabajamos juntos en la oficina y pedimos comida tanto para comer como para cenar. Estaba muy estresado y yo también me sentía a punto de sufrir un ataque de nervios. Afortunadamente, a las 4 del miércoles conseguimos resolver el problema. Para celebrarlo, fuimos a un buen restaurante y bebimos un poco más de la cuenta. Al volver al hotel, una cosa llevó a la otra y engañé a mi marido. Fue una acción espontánea e irreflexiva. Al principio, no tuve ningún sentimiento negativo al respecto porque de alguna manera lo justificaba debido a nuestro duro trabajo. Así que la noche siguiente, Pedro y yo repetimos lo que habíamos hecho la noche anterior. Sin embargo, después de estar juntos el jueves, la dura realidad de nuestras acciones me golpeó, y luego a Pedro. Rápidamente nos arrepentimos de lo que habíamos hecho. Pedro sabía que yo estaba felizmente casada y yo sabía que él estaba prometido. En ese momento decidimos olvidarlo como si nunca hubiera ocurrido. También nos preocupaba que, si la noticia de la aventura llegaba a oídos de la empresa, pudiera dañar nuestra reputación y poner en peligro nuestros puestos de trabajo. Como ocurrió durante un viaje de negocios pagado por la empresa, esa noche nos separamos y acordamos no hablar ni comunicarnos a menos que fuera absolutamente necesario. No sería demasiado difícil, ya que el proyecto en el que trabajábamos era una situación única y vivíamos en puntos opuestos del país, por lo que era poco probable que volviéramos a cruzarnos. Terminamos aquella noche, o eso creía yo. En el vuelo de vuelta a casa, me sentí bien al principio, pero luego empecé a sentir ansiedad cuando pensé en encontrarme con Alan en el aeropuerto. Conseguí mantener la compostura hasta que llegué a la zona de recogida y le vi allí esperando, con una gran sonrisa. En cuanto le vi, se me saltaron las lágrimas y nos abrazamos y besamos repetidamente.
Estuvimos tanto tiempo abrazados que un agente de policía del aeropuerto se acercó a nosotros, dio unos golpecitos en la ventanilla y nos indicó que despejáramos el carril de recogida. Alan me preguntó qué me pasaba y le expliqué que había estado sometida a un estrés inmenso y que le echaba tanto de menos que no podía evitar derrumbarme al verle. Él lo entendió, y esa noche compartimos una hermosa y apasionada noche juntos. Desde que volví del viaje, he estado cuidando mucho de él. Está disfrutando de la atención y se lo merece, pero por dentro estoy sufriendo. La culpa me corroe la mente y cada día es peor. Tengo problemas de sueño y apetito, y eso afecta a mi trabajo. Lo único que quiero es estar cerca de mi marido y demostrarle cuánto le quiero. Incluso tengo pesadillas recurrentes en las que él descubre la aventura y me deja. La semana pasada decidimos intentar concebir un hijo, lo que ha aumentado mis emociones con respecto a todo. No dejo de pensar que no le merezco o que él se merece a alguien mejor. No creo que pueda seguir así una semana más. Nadie sabe nada de la aventura, excepto Pedro y yo. Mi situación es aún más difícil porque no tengo a nadie en quien confiar. Siento que mi conciencia interior me insta a ser sincera y contarle a Alan mis actos, pero me aterra que eso me cueste nuestra relación. Entiendo que si confieso, le destrozaré y puede que no vuelva a verme de la misma manera. Sin embargo, creo que podría llegar a perdonarme, dado su profundo amor por mí y su naturaleza naturalmente amable y cariñosa. Así que aquí está mi dilema. ¿Debo revelar a mi marido mi aventura sin sentido de hace 2 meses? ¿O debo permanecer en silencio y reparar el daño de otra manera? Me encantaría que me contarais qué os ha pasado a vosotros y cómo lo habéis manejado. Por favor, sed sinceros y compartid tanto los resultados positivos como los negativos. Primera actualización, 32 días después de mi publicación inicial. Quiero expresar mi gratitud a todos por vuestras sinceras respuestas. He leído atentamente cada una de ellas y valoro vuestra disposición a compartir vuestras experiencias personales. Después de pensarlo mucho y de 3 sesiones de asesoramiento con un excelente terapeuta, he decidido contárselo a mi marido. Va a ser increíblemente duro para mí, y sin duda le destrozará, pero es algo que tengo que hacer. Para prepararme, he creado un cronograma detallado de la aventura, que no fue difícil porque fue puramente física y duró menos de 24 horas, sin implicación emocional. Mi terapeuta también me ha proporcionado algunos artículos útiles sobre cómo apoyar a un cónyuge que se enfrenta a una infidelidad, concretamente sobre qué acciones evitar. Estoy mentalmente preparada para la posibilidad de que necesite un tiempo separado de mí. Según lo que he aprendido, esta reacción es totalmente normal. Aunque me entristeceré si él decide reaccionar de esa manera, como he mencionado antes, mi marido es un hombre afectuoso y cariñoso. Es generoso y protector. Así que no creo que responda de esa manera a esta noticia. Por el contrario, creo que se sentirá herido y decepcionado por mis acciones. Estoy mentalmente preparada para una serie de respuestas. Cruza los dedos por mí. 13 meses después de mi anterior actualización. Hola a todos. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que publiqué aquí. Muchos de ustedes se han puesto en contacto conmigo para interesarse por mi situación. Quiero expresar mi gratitud por vuestro interés y preocupación. Tenía la intención de ponerme al día antes, pero la vida se me complicó bastante y no tuve tiempo ni energía. Las cosas por fin han empezado a estabilizarse para mí recientemente, así que aquí estoy. Continuaré donde lo dejé. Si recuerdas, estaba a punto de confesarle a mi marido la breve aventura que tuve con un compañero de trabajo. Mi plan era tener esa conversación un sábado por la mañana, y lo cumplí. Me aseguré de que ambos estuviéramos presentes esa mañana porque teníamos planes para la tarde y quería hablar sin interrupciones. La mañana de la confesión estaba hecha un manojo de nervios y estuve a punto de echarme atrás. Ahora que lo pienso, ojalá lo hubiera hecho. Preparé el desayuno favorito de Alan y, después de comer, le conté el asunto. Me escuchó atentamente mientras hablaba sin pronunciar palabra. Cuando terminé, me miró como si me estuviera atravesando con la mirada. Luego se excusó y se retiró al despacho, cerrando la puerta tras de sí. Me acerqué a la puerta e intenté girar el picaporte, pero estaba cerrada. Le hablé a través de la puerta, reiterándole cuánto lo sentía y expresándole mi amor. Le informé de que le esperaría en el salón cuando estuviera dispuesto a hablar. Basándome en lo que había leído en artículos,
sugería que los que se han desviado deben dar mucho espacio a la pareja traicionada, así que eso es precisamente lo que hice. Al cabo de unos minutos, me pareció oírle hablar con alguien, así que volví tranquilamente a la puerta para ver si podía distinguir la conversación. Por desgracia, no pude, así que volví al salón. Entonces recibí una llamada de mi madre, que dejé pasar al buzón de voz porque no tenía tiempo de hablar con ella. Unos 10 minutos después, llamaron a la puerta. Cuando me asomé, vi a mis padres allí de pie. Abrí la puerta y estaba a punto de sugerirles que volvieran más tarde porque Alan y yo estábamos en medio de una discusión privada. Sin embargo, mi madre mencionó que Alan les había llamado y les había confesado todo. No podía creerlo y me quedé sin habla. Mi papá preguntó si era verdad y yo pregunté, ¿verdad sobre qué? Mi padre inquirió, ¿tuviste una aventura con uno de tus compañeros de trabajo? Lo admití y empecé a llorar. Mi madre me preguntó cómo había podido hacer algo así. Antes de que pudiera responder, Alan salió de la oficina y empezó a conversar con mis padres, ignorándome por completo y refiriéndose a mí en tercera persona. Pidió a mi padre que me sacara de allí, ya que no se encontraba en un buen estado de ánimo. Seguí intentando comunicarme con él, pero seguía ignorándome, centrándose únicamente en mis padres como si yo fuera invisible. Desesperada por llamar su atención, me acerqué a él y le abracé. Aunque no me apartó, tampoco me devolvió el abrazo. Cuando le solté, volvió al despacho y cerró la puerta. Mis padres empezaron a hacerme preguntas sobre la aventura, lo que me molestó, y corrí al dormitorio. Mi madre me siguió y estuvimos hablando un rato. Luego me ayudó a recoger algunas cosas antes de marcharme. Hablé con Alan a través de la puerta, expresándole mi amor y diciéndole que me mantendría alejada hasta que estuviera dispuesto a hablar. Le informé de que me dirigía a casa de mis padres y que permanecería allí todo el tiempo que necesitara. No recibí ninguna comunicación suya durante el resto del día. Intenté ponerme en contacto con él varias veces, pero no respondió. En mi último mensaje, le dije que iba a ir porque estaba preocupada por él. Me contestó y me pidió que le dejara un poco de espacio. Me pasé todo el día llorando y preguntándome una y otra vez cómo había podido ocurrir algo así. Cuando me desperté el domingo por la mañana, mis padres estaban sentados a la mesa tomando café con expresiones tristes en sus caras. Pensé que estaban disgustados por mis acciones, pero había algo más. Mi padre me informó de que Alan había venido esa misma mañana. Me emocioné y pregunté si habían hablado con él. Mi padre respondió, No, no le hemos visto. Entonces le pregunté cómo sabían que estaba allí. Mi padre me explicó que era porque había dejado mi coche en la entrada, lleno de todas mis pertenencias. Al oír esto, simplemente dije, ¿qué? Y salí corriendo a la entrada, donde vi mi todoterreno aparcado y lleno hasta los topes de bolsas de basura. Al ver aquello, me derrumbé y me tiré al suelo, llorando. No podía creer lo que estaba presenciando. Les dije a mis padres que tenía que ir a mi casa para hablar con Alan. Cuando llegué, estaba en casa pero no abría la puerta. Intenté abrir las puertas con las llaves Visendisim, pero los cerrojos internos estaban activados y no pude acceder. Mi siguiente idea fue entrar por el garaje, pero cuando comprobé mi visor, me di cuenta de que Alan se había llevado el mando a distancia. Mi idea era entrar por el teclado del garaje, pero había cambiado el código y me había dejado fuera de mi propia casa. Dado lo temprano que era un domingo por la mañana, no quería molestar a los vecinos, así que empecé a enviarle mensajes de texto. Al principio fui cortés, pero como no respondía, le envié un mensaje diciéndole que también era mi casa y que no podía dejarme fuera sin más. Su respuesta fue simplemente, demándame. No podía creer que el hombre al que una vez había amado profundamente y que había sido amable y cariñoso me estuviera tratando así. Sabía que merecía consecuencias, pero no así. Como mínimo, esperaba que fuera civilizado y no se comportara como alguien irracional. Al final, volví a casa de mis padres. Me encerré en mi antigua habitación y pasé la mayor parte del día llorando, totalmente desconcertada por los acontecimientos de las últimas 24 horas. A lo largo del día, seguí intentando ponerme en contacto con Alan, pero seguía sin responder. El lunes por la mañana me puse en contacto con mi jefe y le pedí 3 días libres para abordar la situación. Volví a la casa el lunes por la mañana y conseguí entrar. Alan no estaba y,
Cuando entré en el dormitorio, me di cuenta de que había desaparecido toda su ropa. Fue al entrar en el despacho cuando vi algo que me destrozó. Descubrí la portada de nuestro álbum de boda junto a la trituradora, y Alan había quitado todas las fotos y las había triturado. No me lo podía creer. Al recorrer la casa, me di cuenta de que todas las fotos nuestras habían desaparecido. Al seguir buscando, encontré los marcos vacíos y me di cuenta de que también los había triturado. Me sentí profundamente triste y no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Decidí llamar al lugar de trabajo de Alan y hablé con la recepcionista. Le pregunté si podía hablar con él y me informó de que no estaría en la oficina en lo que quedaba de semana, ya que se había tomado la semana libre. Entonces me puse en contacto con mi suegra. Cogió la llamada y me dijo que Alan ya les había informado de todo a ella y a mi suegro. Le pregunté si sabía su paradero y me confirmó que sí, pero no quiso decírmelo y terminó la conversación bruscamente. Me sentí dolida por esta situación, ya que mantenía una estrecha relación con mis suegros. El miércoles de esa semana empecé a recibir llamadas de Pedro. Opté por ignorar todas sus llamadas y enviarlas al buzón de voz. Después, cuando escuché sus mensajes, me pedía urgentemente que le llamara cuanto antes. Finalmente, en su último mensaje, mencionó que Alan había contactado de alguna manera con su prometida y le había revelado todo sobre nosotros dos. Al enterarme, llamé a Pedro y se enfadó. Me recordó que habíamos prometido no revelar nada a nadie. Lo reconocí y admití que debería haberle informado antes de hablar con mi marido, pero no había previsto su reacción. Pedro me reveló entonces que le había dicho a su novia que mi marido mentía y que no había ocurrido nada. Me informó de que tenía intención de llamarme e insistió en que le contara la misma historia. Le informé de que no podía acceder a esa petición y empezó a suplicarme. Una vez que le reiteré mi negativa a mentir, empezó a atacarme verbalmente, utilizando palabras hirientes e insultos. No paraba, así que decidí poner fin a la llamada colgándole y bloqueando su número. Poco después recibí una llamada de su prometida y le conté todo. Se quedó callada mientras le contaba los hechos y, cuando terminé, colgó bruscamente. Sin embargo, el calvario no terminó ahí. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, me citaron en el despacho del director de recursos humanos, que era amigo mío. Al principio no sospeché nada, pero al llegar me di cuenta de que el director de recursos humanos y el director de seguridad también estaban presentes. Tuve la sensación de que podía tener problemas. Me pidieron que tomara asiento y me dijeron que tenían algunas preguntas que hacerme. Me informaron de que alguien se había puesto en contacto con ellos alegando que Pedro y yo habíamos tenido una aventura durante horas de trabajo y habíamos utilizado recursos de la empresa. Se me encogió el corazón y empecé a llorar. Entonces procedí a confesar lo que había ocurrido, pero aclaré que no había pasado nada en horario oficial de trabajo. La directora de recursos humanos me explicó que cuando los empleados asalariados viajan por negocios, todo el viaje se considera tiempo de trabajo. Continuó aclarando que la habitación de hotel se considera un recurso de la empresa, ya que fue pagada por esta. A continuación preguntaron por la segunda noche, en la que Pedro y yo estuvimos juntos. Me preguntaron si había cenado con Pedro esa noche y admití de mala gana que sí. A continuación me preguntaron si había bebido vino, a lo que respondí afirmativamente, revelando que había bebido 2 copas. A continuación me preguntaron si había comprado el vino, a lo que respondí que no. Pedro había hecho la compra. El director de recursos humanos señaló que esto infringía la política de la empresa, ya que los empleados no pueden utilizar la tarjeta de otro empleado para comprar comida o bebida. Como consecuencia, recibí un último apercibimiento por escrito por estas infracciones, mientras que Pedro se enfrentaba al despido. Aclaro que no hubo trato preferente por mi género. Pedro se habría enfrentado a las mismas consecuencias si esos hubieran sido los únicos problemas. Pero, por desgracia para él, su situación era más grave. Pedro fue despedido porque prolongó su estancia un día más sin un motivo profesional legítimo y cargó todos los gastos, incluidos el cambio de vuelo, la estancia en el hotel y todas sus comidas, incluidas las 2 botellas de vino. Prolongó su estancia únicamente para estar conmigo la noche siguiente. Siento un gran remordimiento por lo que le ha ocurrido a Pedro. Era un empleado excelente con un futuro prometedor, pero ahora está en paro y su prometida le ha dejado por culpa de mis acciones.
En cuanto a mí, cualquier aspiración de conseguir un ascenso tras este incidente parece improbable. Para colmo de males, el lunes siguiente en el trabajo, Alan me entregó los papeles del divorcio en recepción. La recepcionista me llamó para informarme de que había una entrega delante. Cuando llegué allí, un hombre me esperaba con una caja de flores. Esperaba que fueran un regalo de Alan, y efectivamente lo eran. Sin embargo, después de firmar por el paquete, el hombre me entregó las flores y a continuación los papeles del divorcio, diciendo: «Señora, Elisa ha sido oficialmente notificada de los papeles del divorcio». Mi mundo se vino abajo en ese momento y no pude contener las lágrimas. Tuve que abandonar la oficina y decidí tomarme el resto de la semana libre. Durante los 7 meses siguientes hice todo lo posible por salvar mi matrimonio, pero Alan se negó en redondo a comprometerse conmigo. De hecho, no me ha dirigido ni una sola palabra desde que me confesé. Nuestro divorcio ha finalizado, pero sigo luchando emocionalmente. Aprecio y echo de menos al hombre amable que solía ser antes de mi aventura, pero entiendo que esa persona ya no existe. Reconozco que merezco afrontar las consecuencias de mis actos, pero nunca preví la reacción de Alan. Sabía que había una pequeña posibilidad de que mi confesión acabara con nuestra relación, pero creo que esa probabilidad es extremadamente rara. Quiero concluir con un mensaje para mi marido. Cariño, si alguna vez te encuentras con esto, quiero que sepas que lo siento de verdad y que te querré eternamente. Muy bien, ha sido una historia divertida. Historias 2. Ahora pasemos a otra emocionante. Permanezcan en sintonía y zambullámonos. Tengo 36 años y mi esposa 38. Nos conocimos cuando yo estaba en tercero de carrera y ella en cuarto. Desde ese día estamos juntos. Tras 3 años de noviazgo, decidimos irnos a vivir juntos. Después de 3 años más, nos casamos. 2 años después, nuestra felicidad creció cuando mi mujer se quedó embarazada y dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija. Como cualquier familia normal, tuvimos bastantes desavenencias domésticas, pero siempre conseguimos reconciliarnos rápidamente, a veces incluso en medio de una discusión. En general, éramos una familia tradicional. Cuando terminé mis estudios, empecé a trabajar duro para ascender en la empresa. Al final gané lo suficiente para comprarme un apartamento espacioso de 4 habitaciones. Invertimos mucho en renovarlo y nos instalamos felizmente en nuestra nueva casa. Mi mujer, tras la baja por maternidad, reanudó su carrera sin problemas. Consiguió un buen puesto y empezó a ganar un sueldo decente. Con nuestros ingresos combinados, alcanzamos la prosperidad financiera. Con el tiempo, adquirimos todo lo que necesitábamos, incluido un nuevo apartamento para nuestra hija, coches de lujo y todas las comodidades que uno pudiera desear. La vida era abundante. Amaba profundamente a mi mujer y le fui fiel durante todo el matrimonio. No era un bebedor empedernido, pero de vez en cuando me tomaba una copa de vino con la cena. Hace poco dejé de fumar. Siempre planeábamos las vacaciones juntos, y yo me apasioné por el submarinismo y el esquí, mientras que mi mujer prefirió no bucear por miedo. Ella se aficionó al esquí. Nuestras vidas giraban en torno al trabajo, ganar dinero y saborear las recompensas de nuestro duro trabajo. El trabajo de mi mujer estaba relacionado con los negocios internacionales y a menudo implicaba reuniones con colegas del extranjero para negociar. Poco a poco, empecé a notar que sus interacciones con estos colegas parecían ser más largas que antes. Aunque al principio despertó mi curiosidad, no le presté mucha atención. Otro cambio notable fue que recibía mensajes de Snapchat por las tardes. Curiosamente, cuando sus colegas extranjeros estaban cerca, estos mensajes dejaban de llegar. Un par de veces comprobé su teléfono cuando se había dormida, pero todos los mensajes se habían borrado. Observé que el último mensaje llegaba sistemáticamente sobre las 7, aunque su teléfono recibía notificaciones cuando ella ya se había acostado. Al final, la sospecha me consumió por completo. Una noche, llegó tarde a casa, sobre las 10, y yo, quizá tontamente, le pregunté en broma si se había despedido de su admirador secreto. Observé un miedo en sus ojos como nunca antes. Sin embargo, en cuanto se dio cuenta de que le estaba tomando el pelo, sonrió y lo descartó, llamándome tonto. Además, de vez en cuando viajaba al extranjero para visitar a sus colegas. A cambio, cuando mis sospechas alcanzaron su punto álgido,
llegué a un punto de ruptura. Recurrí a instalar un programa espía en su teléfono que permitía el control remoto a través de SMS o de mi cuenta personal. Este software podía captar el audio de su entorno, hacer fotos con la cámara y enviar todos los datos a mi cuenta personal. Un día, se embarcó en otro viaje de negocios y por la noche, después de pasar tiempo con nuestra hija, ayudarla con los deberes y acostarla a las 10. Accedí a la cuenta del programa espía y le ordené que grabara el entorno de su teléfono durante 10 minutos. Unos minutos después, apareció una grabación en mi cuenta y, al escucharla, oí la voz de mi mujer en una habitación con un hombre. Hablaban en inglés y entendí todas las palabras. Su conversación giraba en torno a asuntos cotidianos, acompañada de risas. Me di cuenta de que estaban solos en aquella habitación. Entonces, un repentino tintineo de vasos entre sus risas hizo que mi corazón se acelerara. En ese instante, envié otra orden para grabar durante 20 minutos más y capturar una imagen del entorno. Sorprendentemente, la foto salió como un cuadrado oscuro, lo que indicaba que el teléfono estaba colocado con la cámara hacia abajo. Rápidamente, ordené al programa que tomara una foto con la cámara frontal. La foto resultante mostraba el teléfono apoyado en la mesilla de noche de la habitación, captando parcialmente el cabecero de la cama y una lámpara de pared adyacente. 15 minutos después, apareció otra grabación que me produjo escalofríos al reproducirla. Sus risas y conversaciones volvieron a llenar mis oídos. Me encontré en un estado de incredulidad y conmoción, como si todo mi mundo se derrumbara ante mis ojos. Aturdido, me serví una copa y ordené al programa que grabara durante 4 horas más, durante las cuales ahogué mis penas en alcohol. A la mañana siguiente, jueves, estaba totalmente destrozada. Como era la hora de que mi hija fuera al colegio, le informé de que no tenía que asistir a clase ese día. También notifiqué a mi jefe que me tomaría un par de días personales hasta el lunes. El regreso previsto de mi mujer era el domingo, así que me acomodé y empecé a escuchar la grabación de 4 horas. Sin embargo, solo pude aguantar 40 minutos porque, en ese momento, oí inconfundiblemente los sonidos del placer de mi mujer, los mismos que conocía desde hacía más de 13 años. Sentí como si un cuchillo afilado me hubiera atravesado el corazón, causándome angustia emocional y física. Aturdido y abrumado, me apresuré a ir al baño, sintiendo náuseas. No sabía si era la resaca o la situación actual. Estuve 20 minutos bajo una ducha helada, buscando desesperadamente alivio. Después llevé a nuestra hija a visitar a sus abuelos, con la promesa de explicárselo todo más tarde, y volví a casa solo. Durante el almuerzo, mi mujer me llamó y preguntó sinceramente por mi bienestar. Me quedé en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Ante una mala conexión, le informé de que no me encontraba bien y que me quedaría en casa unos días, confiando nuestra hija al cuidado de su abuela. Aquel día fue el más angustioso de mi vida. Experimenté un infierno personal, sintiéndome totalmente perdida e insegura de cómo proceder. Mi mente estaba consumida por un zumbido constante que ahogaba mis propios pensamientos. Me senté en el sofá y lloré como una niña, abrumada por oleadas de rabia y apatía. Cuanto más dejaba salir mis emociones, más parecían adormecerme. Al final del día, estaba emocionalmente agotada. Por la noche, volví a la cuenta del programa espía y empecé a dar órdenes al teléfono. Recibí fotos, algunas sacadas de su bolso y otras de la mesa. Había grabaciones de sus actuaciones en restaurantes con numerosas voces, presumiblemente de sus colegas. Luego, a medida que avanzaba la noche, me topé con algo diferente. El teléfono estaba de nuevo en la mesilla de noche, captando su voz junto con la de otra persona. Sin embargo, esta vez no había sonidos íntimos. Incapaz de aguantar más, la llamé después de 4 timbres. Contestó jadeando. Le pregunté por su respiración agitada y me explicó que el ascensor del hotel se había estropeado, lo que la había obligado a subir las escaleras hasta su habitación. Hablamos un rato y yo me esforcé por mantener la calma y la voz firme. Finalmente, le dije que me iba a la cama, le deseé buenas noches. Colgué y envié rápidamente un comando al programa espía, solicitando una rápida serie de fotos con la cámara frontal. En ese momento se produjo su error. Después de nuestra llamada, no colocó el teléfono en la mesilla de noche, sino en la cama junto a ella.
Como resultado, la cámara frontal empezó a capturar fotos ligeramente inclinadas pero sinceras. Estas imágenes la mostraban sentada junto a otra persona con la cabeza echada hacia atrás. A continuación, se produjo una grabación que captó sonidos inconfundibles, exponiendo instantáneamente sus acciones. Fue la gota que colmó el vaso para mí y documenté estas notas y materiales. En ese momento, se había convertido en una completa desconocida para mí. A partir de ese momento, me abstuve de seguir investigando hasta el domingo porque todo había quedado dolorosamente claro. Reflexioné sobre mis próximos pasos. ¿Debía divorciarme? ¿Y nuestra hija de 6 años? El domingo, ya entrada la noche, volvió a casa con ganas de besarme. Me aparté, diciéndole que seguía sin encontrarme bien. Me entraron ganas de enfrentarme a ella y dar rienda suelta a mi ira. En lugar de eso, me retiré a la oficina y dormí en el sofá. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella. No pude soportar estar más tiempo a su lado y me dirigí al trabajo. Aguanté el día mecánicamente. Luego me dirigí a mi jefe y le pedí urgentemente una semana de vacaciones. Guardé todas las pruebas en un pendrive y luego llamé a mi mujer. Le dije que tenía que hacer un viaje de negocios de un día, pero le pedí que no alejara a nuestra hija de su abuela porque tenía preparada una sorpresa para esa noche. Cuando volví a casa, hice la maleta rápidamente. Ella me ayudó a hacer la maleta, actuando de forma educada e inocente. Sin embargo, su falta de sinceridad me enfureció. Cogí la maleta, dejé la memoria USB en la mesilla de noche del dormitorio y pedí un taxi para ir a nuestro segundo piso, el reservado para nuestra hija. Una vez allí, llamé a un amigo y le propuse irnos unos días al extranjero. Aceptó y nos apresuramos a reservar un billete de avión a Múnich a primera hora de la mañana. Fue en Múnich donde le confesé todo. Exploramos la ciudad y socializamos con otras mujeres y, para ser sincero, ya no sentía nada por mi mujer. Ignoré sus llamadas y solo le mandé un mensaje para insertar la unidad USB en mi portátil. Al cabo de unos 30 minutos, mi teléfono empezó a sonar sin parar y recibí numerosos mensajes, pero ya no me importaba, así que lo apagué. Continuamos nuestras aventuras en Múnich durante 3 días más antes de volar de vuelta a casa el sábado. Cuando regresé, encendí el teléfono y tardé 5 minutos en revisar un montón de mensajes de mi mujer. Sin embargo, preferí no leerlos porque temía confundirme. Antes de entrar en el apartamento, cuando entré, el interior estaba extrañamente silencioso. Dejé mi bolso en silencio, me quité los zapatos y estaba a punto de lavarme las manos cuando ella salió del dormitorio. Dios mío, nunca la había visto tan desaliñada e hinchada, con la cara llena de lágrimas. Cayó de rodillas, intentando explicar algo incoherentemente entre sollozos y lágrimas. Mantuve una expresión estoica, instándola a que no montara una escena. Luego, con serenidad, le pregunté por nuestros próximos pasos. Me pidió perdón una vez más, ahogada en lágrimas y mocos. Admitió que había cometido un terrible error, afirmando que no entendía cómo las cosas habían llegado a este punto. Incluso empezó a insultarse a sí misma y demás. Pero me di cuenta de que ya no sentía simpatía ni rabia hacia ella. Gritaba que me quería y que siempre me había querido solo a mí, y que todo esto había ocurrido porque había sido tonta y se había dado cuenta durante mi ausencia de que había arruinado nuestra relación. Pero, como suele decirse, la venganza se sirve mejor fría. Le dije que ya no éramos marido y mujer, solo mamá y papá para nuestra hija. Fingiríamos que todo iba bien entre nosotros, pero yo viviría mi vida y ella podría vivir la suya. Ya no era la única en mi vida. Solo era mi compañera en la crianza de nuestra hija. Quizá algún día cambie de opinión, pero por ahora, la sola idea de intimar con ella me pone enfermo. Por cierto, le conté dónde había estado y lo que había estado haciendo. Dijo que lo entendía todo y que estaba dispuesta a soportar lo que hiciera falta. Nadie la obligó a hablar. Como resultado, ahora compartimos el mismo apartamento, aunque, para ser sincero, ya he comprado otro para mí y lo he puesto a nombre de mi padre para evitar disputas de propiedad. Paso la mayor parte del tiempo durmiendo en el despacho, aunque de vez en cuando duermo en el dormitorio por el bien de mi hija. Ha habido algunas ocasiones en las que mi mujer ha intentado abrazarme cuando compartíamos la cama, pero la he rechazado con firmeza. Hace 3 meses que no intimamos.
Ella no ha confiado en sus padres, solo su padre conoce mi situación. Acordamos irnos de vacaciones en familia una vez al año durante una semana, pero ahora tendríamos camas separadas. Salgo a menudo con amigos y he hecho nuevas amistades, entre ellas algunas mujeres atractivas. A veces me pregunto cuándo llegará a un punto de ruptura y se marchará o pedirá el divorcio, pero aún no lo ha hecho. A menudo la sorprendo mirándome como un gato asustado. Pero, sinceramente, no me importa. Aunque veo que se esfuerza, me satisface su dolor. Hace poco, coloqué provocativamente un paquete de gomas sobre la mesa de mi despacho para burlarme de ella. A pesar de su reacción, entró en el despacho para decir algo, vio las gomas sobre la mesa y salió corriendo, probablemente llorando. Sigue yendo a trabajar, pero ya no se queda hasta tarde, aunque en realidad no la vigilo. En algún momento intentó explicarme que había cortado todos los lazos no profesionales con otro hombre. Parece que sigue necesitando comunicarse con él para asuntos relacionados con el trabajo, pero jura que ahora no se acerca a él. Por cierto, ese hombre también tiene familia. Le he dicho que sus relaciones con compañeros sexuales no me conciernen y que es libre de hacer lo que quiera. No necesita informarme de sus encuentros íntimos. Ahora también salgo hasta tarde y me voy cuando mi hija se acuesta. Los viernes por la noche, por ejemplo, naturalmente, no me contengo cuando se trata de mis deseos. Si quiero sexo, es por la mañana. Me voy a la oficina a dormir o al dormitorio si ella ya no está. No ha habido cambios en nuestra rutina diaria en casa. Sigo haciendo la compra y me gusta cocinar. Seguimos teniendo una asistenta para la limpieza, así que ese aspecto sigue igual. He estado pagando el alquiler del apartamento y sigo haciéndolo. No me preocupa cómo se gasta el dinero o si se lo gasta. Nuestra comunicación se limita a nuestra hija o a sus padres cuando nos visitan, aunque tengo la sensación de que si se lo contara a mi suegra, podría enfrentarse a ella delante de mí. Tengo una buena relación con mi suegra. Es una mujer inteligente que valora mucho la familia. Esta es probablemente una de las razones por las que mi mujer no quiere irse. Parece que tiene miedo de su madre porque sabe que su madre le preguntaría qué está pasando. Y no voy a mentir. En general, le tomo el pelo a mi mujer todo lo que puedo, y lo disfruto. Sí, puede que ahora me haya convertido en una especie de monstruo, pero es ella la que ha sacado esto de mí. ¿Y sabes lo que me sorprende? Su persistencia y paciencia. Es como un reto para mí. Me pregunto cuánto más podrá soportar. Y por favor, no empieces con lo de «es la madre de tu hijo bla bla bla». A ella no le importaba mucho eso cuando estuvo involucrada con ese tipo durante medio año. Se iba de viaje de negocios o tenía aventuras en esta ciudad sin pensar en nuestra hija ni en su marido. Sin comentarios. Cada vez que siento que podría ablandarme, recuerdo ese día y lo que sentí, y eso refuerza mi determinación. Volví a ser inflexible. Así es como vivo ahora. Nuestra hija está bien, somos buenos padres y sigo ayudándola con sus deberes por las tardes. Nuestros amigos comunes desconocen nuestra situación. Quizá cuando me canse de atormentarla o decida que ya es suficiente, desconectaré mi modo hostil y tendré una conversación con ella. Pero ahora no. Ahora no. Gracias.